Buenos días, hoy vamos a empezar a hablar sobre el método de nodo, o lo que llamamos en inglés Node Voltage Analysis. Este es el primero de los métodos estructurados de análisis de circuitos. Estructurados en el sentido de que tienen unos pasos definidos y si uno sigue esos pasos, pues está garantizado a llegar a una solución, ¿verdad? Hasta el momento lo que hemos tenido es sumas de voltajes, sumas de corrientes, ¿verdad? Uno mira el circuito y entonces hace más o menos lo que le parece. Esto es un método que tiene unos pasos predefinidos. Ahora, cuando hablamos de análisis de circuitos, normalmente nos referimos a, ¿verdad?, calcular los voltajes y las corrientes desconocidas en un circuito. Como este es el método de Node Voltage, pues surge una pregunta básica. ¿Cuántos voltajes hay en un circuito? Por ejemplo, en este circuito que tenemos aquí, si yo les pregunto cuántos voltajes tiene este circuito, pues podríamos ir y venir y decir, bueno, aquí hay 10 voltios, aquí son 15 voltios, en la resistencia de 15 ohms hay otro voltaje, aquí en la resistencia de 10 ohms hay otro voltaje, y de esa forma ir contando todos los voltajes en el circuito. Pero si nos cambian el circuito, de nuevo tendríamos que ir y ver todos los voltajes. Queremos una forma sistemática de saber cuántos voltajes hay en un circuito dado. Vamos a empezar con la definición, ¿verdad? Porque para saber cuántos voltajes hay, pues tenemos que saber lo que es un voltaje, ¿verdad? Hemos definido voltajes como la diferencia en potencial o la diferencia en carga entre dos puntos. También sabemos que un punto donde se unen dos o más elementos es un nodo. Así que el número de voltajes va a depender del número de nodos en nuestro circuito, ¿verdad? Va a ser la diferencia en potencial o la diferencia en carga entre los diferentes nodos del circuito. Ahora, ¿cuántos hay en general? Si empezamos con un circuito sencillo, ¿verdad? Este circuito tiene, ¿verdad?, tiene un nodo arriba, tiene otro nodo abajo, así que, ¿verdad?, dos nodos por definición. Si el voltaje es la diferencia entre dos nodos, pues entonces tenemos un voltaje en este circuito. Si tenemos este circuito que, ¿verdad?, arriba tiene dos nodos, abajo tiene otro nodo, así que tiene tres nodos en total. Y como es la diferencia en carga entre los nodos, pues tendríamos un voltaje entre el nodo 1 y 3. Tendríamos otro voltaje entre el nodo 1 y 2. Y tendríamos otro voltaje entre los nodos 2 y 3. Si vamos al circuito con 4 nodos, ahora esto sería un buen sitio donde puedan pausar y contar el número de voltajes. De nuevo, sabemos que el voltaje es la diferencia en carga entre los nodos, así que, ¿verdad?, entre 1 y 4 hay uno, entre 2 y 4 hay otro, entre 3 y 4 hay otro, serían 3, entre 1 y 2 son 4, entre el nodo 2 y 3, ¿verdad?, son 5 voltajes. Pero vemos que hay 6 voltajes en total, ¿verdad? El último voltaje es entre el nodo 1 y el nodo 3. No están conectados con un elemento, pero hay un voltaje allí porque puede haber diferencia en carga. Ahora, en general, como sabemos que solamente depende del número de nodos, déjame escribirlo solamente como los nodos y sacar el circuito por el momento. Sabemos que si hay dos nodos hay un voltaje. Si hay tres nodos hay tres voltajes. Ahora, ¿qué tal si tuviéramos 4 nodos? Sabemos que hay 6. Si tuviéramos 5 nodos, ¿verdad?, aquí contamos, ¿verdad?, todas las conexiones posibles entre todos los nodos. Contamos que hay 10 voltajes en total. Esto, ¿verdad?, es una forma de llegar simplemente a la conclusión de que como los voltajes son diferencias en carga entre dos nodos, si tenemos n nodos, queremos todas las combinaciones posibles de dos nodos. Y sabemos que el número de combinaciones, tomando 2 de n cosas, pues es, ¿verdad?, n por n menos 1 entre 2. Esto no es tan bueno, porque vemos, ¿verdad?, n por n menos 1 nos daría una n al cuadrado. O sea que el número de voltajes aumenta al cuadrado con n al cuadrado mientras n aumenta. Esto es malo, porque cuando estamos analizando nuestros circuitos no queremos calcular tantos voltajes. Esto lo podemos minimizar si notamos una cosa.
¿verdad? Vamos a volver a nuestro circuito de 3 nodos. En este circuito nosotros podríamos hacer una suma de voltajes, ¿verdad? Podríamos hacer una suma de voltajes en este lazo, ¿verdad? Serían menos V1 más V2 más V3 igual a 0. Y esa ecuación entonces lo podemos usar para escribir V2 en términos de V1 y V3. En otras palabras, si yo sé V1 y V3, no hace falta calcular V2 porque podemos usar esta ecuación para calcularlo luego. Así que el número de voltajes en el circuito y el número de voltajes mínimos que necesitamos calcular en un circuito es distinto, ¿verdad? Si yo tengo 2 nodos, pues obviamente tengo un voltaje y el número de voltajes que tengo que calcular es 1. Pero como acabamos de ver, si yo tengo 3 nodos, voy a tener 3 voltajes, pero solamente tengo que saber 2 de ellas y luego si quiero la otra pues la puedo calcular. Si pasamos a 4 nodos, ¿verdad? En este circuito sabemos que hay 4 nodos y hay 6 voltajes en total. Pero notamos una cosa. Si yo sé todos los voltajes relacionados al nodo 4, ¿verdad? Por ejemplo, V1, V2 y V3. Todas tienen el negativo en el nodo 4. Esos son los que estoy llamando los voltajes relacionados al nodo 4. Los otros voltajes en mi circuito, que son V4, V5 y V6, las puedo calcular sabiendo V1, 2 y 3. Podemos hacer una suma de voltajes en este lazo, por ejemplo, menos V1, menos V4, más V2, sería 0. O sea que sabiendo V1 y V2 puedo calcular V4. O si quiero V5, pues entonces podríamos hacer una suma en este lazo. Menos V2 más V5 más V3 sería igual a 0. Así que si sé V2 y V3, puedo sacar V5. Y de la misma forma, si sabemos V1 y V3, puedo sacar V6. Así que en este circuito solamente tengo que saber 3 voltajes. Si calculo 3 voltajes, las otras las puedo calcular haciendo suma de voltajes. En general, ¿verdad? Lo que hemos visto es que tengo que saber todos los voltajes relacionados a un nodo. Ahora, si hay n nodos y estoy buscando todos los voltajes relacionados a ese nodo, como es un nodo relacionado a los demás nodos, pues si cojo uno de ellas, los nodos que quedan es n-1. Así que si tengo n nodos, solamente tengo que saber n-1 voltajes en el circuito. Así que nuestro método sistemático, lo que tenemos que calcular solamente son n-1 voltajes si tengo n nodos. Cuando cogemos todos los voltajes relacionados a un nodo, a un mismo nodo, esos voltajes los voy a llamar los voltajes de nodo. Y el nodo que estoy usando para calcular esos voltajes, pues lo llamo el nodo de referencia. Podemos ahora enumerar los pasos de nuestro método, ¿verdad? El primer paso va a ser buscar todos los nodos en mi circuito. Tengo que saber cuántos nodos tengo. Tenemos que seleccionar una de ellas para entonces poder calcular los voltajes relacionados a ese nodo. Y ese lo vamos a llamar el nodo de referencia. Tenemos que identificar los otros nodos. Típicamente las identificamos nodo 1, 2, 3, 4, etc. O nodo A, B, C, D. Entonces, cuando ya tenemos los otros nodos identificados, hacemos una suma de corrientes en los nodos que no son el nodo de referencia. ¿Okay? Así que en todos los nodos donde no sé el voltaje, hago una suma de corrientes. Y resolvemos esa suma de corrientes y eso nos daría nuestros voltajes de nodo. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. ¿Verdad? Si nosotros tenemos un circuito con 3 nodos, sabemos que vamos a tener que calcular 2 voltajes. Vamos a suponer que estamos cogiendo el nodo 3 como el nodo de referencia. Entonces tengo los 2 voltajes relacionados al nodo 3. Ahora, a estos voltajes les tengo que dar polaridad. Para que siempre sea igual, y es más sencillo si siempre lo hacemos de la misma forma. Para que siempre sea igual, vamos a poner el negativo siempre en el nodo de referencia. Así que el positivo va a estar en el otro nodo y el negativo va a estar en el nodo de referencia.
como lo vemos aquí. Si tuviéramos, ¿verdad?, 4 nodos, pues entonces si escojo el nodo 4 como el nodo de referencia, tendría que buscar 3 voltajes y V1, V2 y V3 tendrían el negativo en el nodo 4 y el positivo, ¿verdad?, en el nodo 1, en el nodo 2 y en el nodo 3. Como el nodo 4 va a ser nuestro nodo de referencia, queremos ponerle un símbolo para acordarnos que ese es el nodo de referencia y le ponemos, ¿verdad?, el símbolo de ground. Y esto nos acuerda que ese es el nodo de referencia. Si hacemos esto en circuitos, vamos a coger nuestro circuito de 3 nodos. Si cogemos el nodo abajo de referencia, pues le ponemos el signo de referencia. Y entonces aquí vamos a tener que buscar 2 voltajes de nodo, ¿verdad? Vamos a llamarla V1, como va del nodo 1 a ground, positivo en el nodo 1, negativo en ground. Y V2, positivo en el nodo 2, negativo en ground. Y estos serían nuestros 2 voltajes de nodo en este circuito. Si vamos al otro circuito, al circuito, ¿verdad?, que tiene 4 nodos, si seleccionamos el nodo de abajo como el nodo de referencia, le ponemos el signo de ground, y entonces aquí tendríamos que identificar 3 voltajes, ¿verdad? V1 sería el voltaje entre el nodo 1 y ground, V2 similar y V3 entre el nodo 3 y ground. Y, ¿verdad?, estos son los primeros pasos del método de nodo. Identificar cuál es el nodo de referencia y entonces identificar los otros nodos y saber cuáles son los voltajes. Como comentamos ahorita en los pasos, lo que hacemos es una suma de corrientes en todos los nodos y entonces resolvemos para los voltajes de nodo. Ahora, para hacer eso, tengo que escribir esas corrientes en términos de los voltajes de nodo. De nuevo, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a coger el ejemplo que acabamos de ver de 4 nodos. ¿Verdad? Ya tenemos identificado ground, ya tenemos identificado los otros nodos y sabemos cuáles son los voltajes de nodo, los voltajes que son negativos en ground y positivos en los otros nodos. Ahora, inmediatamente, si vamos al nodo 1, vemos que ese voltaje V1 ya es conocido, ¿verdad? Ya sabemos que V1 por inspección es simplemente Vs. Así que allí en el nodo 1 no hacemos una suma de corrientes porque ese voltaje ya está conocido por la fuente. Ahora en el nodo 2 sí hay que hacer una suma de corrientes. Este nodo tiene 3 elementos conectados, así que va a ser una suma de 3 corrientes. Aquí las identifiqué como IA, IB e IC. Las cogí todas saliendo. De nuevo, para hacerlo más sistemático, podemos hacer las cosas siempre igual. Así que cogí las corrientes y siempre vamos a coger las corrientes saliendo de nuestros nodos. Ahora, si hacemos una suma de corrientes en el nodo 2, ¿verdad?, esto sería IA más IB más IC. Si cogemos las corrientes positivas saliendo, todas serían positivas, igualamos a 0. Ahora, esta ecuación la tenemos que ahora escribir en términos de los voltajes de nodo. Lo tenemos que escribir en términos de V1, V2 y V3. Vamos a empezar con la corriente IA. Así que vamos a extraer y vamos a mirar solamente esta parte del circuito. Vamos a mirar R1 y la corriente IA. He escrito el voltaje en la resistencia R1 como VA. Así que si miramos esto usando la ley de Ohms, yo puedo escribir que la corriente es voltaje entre resistencia, o sea que IA es VA entre R1. También sabemos que cualquier voltaje en mi circuito se puede escribir en términos de los voltajes de nodo, ¿verdad? Así que VA yo la puedo escribir en términos de V1 y V2, ¿verdad? Si hacemos una suma de voltajes aquí, sacamos que VA es V2 menos V1. Y sustituyendo eso en la corriente, tendremos esta ecuación. Así que IA, entonces lo escribimos en términos de los voltajes de nodo y de la resistencia. Sustituimos entonces aquí arriba en nuestra ecuación. V2 menos V1 entre R1. Ahora vamos a la corriente IB. Esta corriente bajando por la resistencia R2. De nuevo, déjame mirar o aislar esa parte del circuito. Y vemos de nuevo usando la ley de Ohms que esta corriente es este voltaje y esta resistencia.
En este caso, el voltaje en la resistencia es simplemente V2, así que directamente podemos escribir que IB es V2 entre R2 y podemos sustituir en nuestra ecuación arriba. Nos falta la última corriente, IC. De nuevo, aislando esta parte del circuito, podemos escribir que IC es el voltaje entre la resistencia, o sea que IC es VB entre R3. Y de nuevo tenemos que escribir VB en términos de V2 y V3. Así que si hacemos nuestra suma de voltajes, nos daría que VB es V2 menos V3. Y lo sustituimos acá en IC para que nos dé esto. Así que a final de cuentas, sustituyendo aquí arriba, esta sería la ecuación de sumas de corrientes, pero expresadas en términos de los voltajes de nodo. Okay. Ahora, este proceso de escribir nuestra ecuación en las corrientes y luego sustituir para los voltajes de nodo es muy largo. Esto uno lo hace cuando está aprendiendo, pero ya cuando uno lo hace 2 o 3 veces, ve el sistema y escribe esta ecuación con los voltajes de nodo automáticamente. Y eso es lo que vamos a hacer ahora en el nodo 3. Okay. Así que vamos a empezar con este nodo. Sabemos que aquí hay 2 corrientes en el nodo 3. De nuevo, las cogimos saliendo de nuestro nodo. Esta corriente aquí, si vemos lo que hicimos en el nodo pasado, ¿verdad? Por ejemplo, la corriente saliendo del nodo 2 al nodo 1, pues era V2 menos V1 entre R1, esta corriente aquí. Así que la corriente saliendo del nodo 3 al nodo 2 pasando por R3 sería V3 menos V2 entre R3, esta corriente aquí. Y finalmente la corriente bajando por la resistencia R4, como R4, el voltaje en R4 es V3, pues simplemente sería voltaje entre resistencia. Y esta sería la suma de las 2 corrientes en el nodo 3 en términos de los voltajes de nodo. Y entonces estas 3 ecuaciones, ¿verdad? Solamente esto es conocido, así que tenemos los 2 desconocidos, V2 y V3, que entonces resolvemos. Si los parámetros del circuito, si las resistencias y la fuente de voltaje fueran conocidas, pues entonces podríamos resolver para V2 y para V3. Y ese acabaría nuestro método de nodo.